Bienvenidos, mi nombre es Argenis Enrique Ruiz Montilla, estudiante del Diplomado en Derecho Procesal Avanzado, y en la siguiente entrega estaré hablando sobre el tema específico de los derechos humanos y fundamentales de la víctima en el derecho penal venezolano. La presente investigación está enmarcada en 4 capítulos en los cuales se describen cada una de las características de la investigación que nos permiten llegar a lo que es la conclusión, por lo que son los aportes y los hallazgos. En el primer capítulo tenemos lo que es la situación problemática y se describe la situación contextual. El estudio representa un aporte teórico conceptual para los sujetos procesales que les facilitará la comprensión de los derechos que existen consagrados para la víctima dentro del proceso penal venezolano, lo cual obviamente es desconocido para lo que son las víctimas y conocido y debe ser promulgado por los defensores de la justicia o los abogados en el proceso penal venezolano. El propósito general de la investigación es distinguir los derechos humanos y fundamentales de la víctima en el derecho penal venezolano. Y es muy importante esta investigación en principio porque la víctima es una parte fundamental del proceso y puede coadyuvar al sistema judicial que sea más eficiente. En lo que es el capítulo número 2, en el cual se describe la perspectiva teórica, se establecieron unos temas y unos subtemas. En lo que son el primer tema, se estableció lo que es las nociones generales de la víctima, definiendo a la víctima y su clasificación que está establecida en el artículo 121 del Código Orgánico Procesal Penal. Es de entenderse que la víctima es la persona natural o jurídica que ha sufrido una acción delictual o una conducta humana tipificada en el ordenamiento jurídico, que vaya en contra de su integridad física, o su patrimonio. Como segundo tema tenemos los derechos humanos de la víctima, en el cual se establece la regulación internacional de la víctima en el proceso penal venezolano, en el cual está lo que es la ONU, la Carta Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los derechos humanos de la víctima en las instancias internacionales. Estas instancias internacionales buscan lo que es la igualdad, el reconocimiento igualitario de las personas y el debido proceso en cada uno de valga la redundancia, los procedimientos penales. El marco legal de protección de la víctima en la legislación venezolana, obviamente establecido en lo que es la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal, tenemos los fundamentos constitucionales de la víctima establecidos en los artículos 21, 22, 27 y 49, en el cual nos describe la igualdad, la progresividad y el debido proceso, que es fundamental para garantizar los derechos de la víctima. El fundamento de la víctima en el Código Orgánico Procesal Penal está establecido en el artículo 120 y 121, y los derechos humanos de la víctima en el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 123, en el cual describe que cualquier persona puede mediante querella denunciar a cada uno de los funcionarios que le hayan violado sus derechos humanos. Lo que es el capítulo 3 de la metódica de la investigación, es importante describir que esto es una investigación cualitativa. La presente investigación enmarcada en distinguiendo los derechos humanos y fundamentales de la víctima en el derecho penal venezolano se estableció de modo cualitativo porque se busca la medición de los factores sociales, lo cual supone derivar en un marco conceptual, establecer unos objetivos que nos permitan dar respuesta a este planteamiento. El procedimiento de la investigación es importante establecer que según las etapas planteadas dentro de la investigación cualitativa se puede establecer dentro del método el más adecuado, que es el analítico acompañado del exegético. El primero para demostrar que la investigación y descomponerla en un todo
y analizar cada una de sus partes, y el método exegético que permite describir o darle la interpretación que cada una de las leyes contempla, tanto nacionales como internacionales. Para cerrar, tenemos lo que es el capítulo número 4 de las consideraciones finales, en el cual se describen los hallazgos y los aportes. Como principal hallazgo, se deja claro que la víctima tiene un muy poco espacio en la participación del proceso y el acceso a la justicia y un trato que sea adecuado. Además, para las víctimas del delito de violencia de derechos humanos en Venezuela, se consagran derechos constitucionales avalados por acuerdos y tratados internacionales. Todo esto va de la mano de obviamente lo que es su evolución a partir del año 1998, con el Código Procesal Penal que se promulgó ese año, los cambios que trajeron la Constitución de 1999 y el Código que se promulgó en el año 2001. Todo eso atendiendo tanto los preceptos constitucionales como los tratados internacionales. Dentro de los aportes tenemos que es necesario que el Estado otorgue un diferenciado entre la víctima y el victimario, que es aquel que sufre de forma directa sus defectos. Segundo, brindarle una protección regular y continua en los casos que sea necesario, pues la víctima suele sentir, y con razón, que el Estado lo abandona, sobre todo cuando hablamos de retardos procesales. El derecho penal debe ofrecer importancia fundamental para obtener que el responsable del hecho repare el daño causado, como forma de valorizar la angustia de la situación de la víctima, es decir, que el castigo del victimario sea adecuado y vaya de la mano del ordenamiento jurídico, que para eso los abogados deben velar por cada una de esas consideraciones. Además, es importante que según el papel que cuente el abogado, tanto de defensor privado como público, debe hacer velar en cada una de las etapas del proceso penal que la víctima conozca cada uno de sus derechos. Y para terminar, tenemos este pensamiento que nos describe: ser libre no es solo deshacerse de las cadenas propias, sino vivir de forma que mejore y respete la libertad de los demás. Nelson Mandela, muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima entrega.